Mi padre biológico me pidió ayuda para lograr que mi mamá termine con mi padrastro luego de 5 años de abandonarnos, pero obtiene algo mejor, aunque no para él. Yo tengo 16 años, y ayer, mi padre biológico, de 44 años, se puso en contacto conmigo de repente, después de 6 años de separarse de mi mamá, pidiéndome que ayudara a terminar la relación entre mi mamá, de 40 años, y mi padrastro, de 41 años. La conversación se fue al traste desde allí. El contexto es que mis padres se separaron cuando tenía 10 años. Mi mamá nos dijo a mí y a mis hermanos que se separaron porque mi papá nunca estaba en casa y discutían constantemente. Mi hermana mayor, Carrie, de 19 años, eventualmente me contó lo que realmente pasó. Ella escuchó muchas de sus peleas, y aparentemente, mi papá no estaba involucrado en nuestras vidas en absoluto. Trabajaba muchas horas, salía con amigos todos los fines de semana y se perdía la mayoría de nuestros eventos importantes. Mi mamá trataba de convencerlo de que estuviera más presente, pero él se negaba a cambiar. Al intentar recordar, me doy cuenta de lo poco que estaba mi papá. Cuando estaba en casa, pasaba la mayoría del tiempo viendo televisión o en su teléfono. Tal vez asistía a un evento escolar al año, si acaso. No era terrible. Nunca nos golpeó ni nos gritó, pero simplemente no estaba. Mientras tanto, mi mamá equilibraba su trabajo como enfermera, con cuidar de 3 hijos. Nos llevaba al colegio, ayudaba con la tarea, cocinaba y aún así llegaba a nuestros partidos de fútbol y obras escolares. Lo peor era como mi papá hablaba de mi mamá, y que mi hermana Carrie me contó. Una vez le dijo a su hermano en una reunión familiar que su trabajo era lo más importante en su vida y que su familia venía en segundo lugar. Mi mamá estaba justo allí cuando lo dijo. Recuerdo cómo su rostro se puso rojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. La familia de mi papá se veía incómoda, pero nadie dijo nada. La hermana de mi mamá la llevó a otro cuarto y hablaron durante mucho tiempo. La familia de mi papá siempre lo vio como el chico dorado, el hombre de negocios exitoso que no podía hacer nada malo. Mi mamá es una de las personas más cariñosas que conozco. Trabajó duro para proveernos, incluso cuando papá no contribuía mucho. Es inteligente, paciente y pone su corazón en todo lo que hace. Creo que mi papá se aprovechó de la bondad de ella durante años. La separación fue intensa. Tenía 10 años, y recuerdo a mi papá gritando sobre cómo mi mamá trataba de controlar su vida y decirle qué hacer. Empacó una maleta y cerró la puerta tan fuerte que una foto se cayó de la pared y se rompió. El vidrio se hizo pedazos por todas partes. Mi terapeuta me dijo después que algunos de mis recuerdos de esa época están borrosos, porque así protegen los cerebros a los niños, de los eventos traumáticos. Después de que papá se fue, se mudó con un amigo del trabajo. No nos contactó durante semanas. Cuando finalmente llamó, solo habló con Carrie y mi hermano Ben, de 18 años. Recuerdo sentarme junto al teléfono esperando que pidiera hablar conmigo, pero nunca lo hizo. Este patrón continuó durante meses. Eventualmente, mamá obtuvo la custodia total porque papá casi no se presentó a las visitas programadas. Las cancelaba en el último minuto o las olvidaba por completo. Mis hermanos estaban furiosos con él. Dejaron de intentar mantener una relación, después de que se perdió la graduación de preparatoria de Ben. Yo seguí intentando. A veces lo llamaba, y él prometía venir a verme, pero siempre ocurría algo. Emergencia de trabajo, problemas con el auto, no se sentía bien, siempre una excusa. 2 años después del divorcio, mamá conoció a Kevin, de 41 años. Él es arquitecto y tiene 2 hijos propios, Sophie, de 18 años, y James, de 15 años. Kevin es todo lo que mi papá no fue, está presente. Nos escucha y está presente en nuestras vidas. Desde el primer día, nos trató a mí y a mis hermanos como si fuéramos sus propios hijos. Fue a mis partidos de béisbol y animaba más que nadie. Me ayudó con mis proyectos de ciencias cuando me costaban. Incluso me enseñó a cambiar una llanta y arreglar un grifo que goteaba, cosas que mi propio papá nunca se molestó en hacer. Kevin y mamá se casaron hace 3 años, y nos convertimos en una gran familia. Sophie y James ahora son como verdaderos hermanos para mí. Llamamos a Kevin papá, y sus hijos llaman a mi mamá, mamá. Al principio se sentía raro, pero ahora se siente natural. Nuestra casa es un poco bulliciosa, y a veces, caótica con 5 hijos, aunque Carrie está ahora en la universidad, pero está llena de risas y conversaciones. La exesposa de Kevin murió de cáncer hace años, así que sus hijos viven con nosotros a tiempo completo. Sophie tuvo dificultades después de la muerte de su mamá, pero mi mamá la ayudó a superarlo. Se aseguró de que Sophie tuviera a alguien con quien hablar sobre cosas de chicas, y la llevó de compras para su vestido de graduación. Mi mamá trata a Sophie y James igual que a nosotros, con amor y respeto. Mientras tanto, mi padre biológico desapareció casi por completo de mi vida hace unos 5 años. Se mudó a otro estado por un ascenso laboral y dejó de responder mis llamadas. Sus pagos de manutención se volvieron irregulares, luego se detuvieron por completo. Mi mamá nunca habló mal de él frente a nosotros, pero sabía que ponía una carga financiera sobre nuestra familia.
Kevin asumió la responsabilidad y ayudó a apoyarnos a todos, sin quejarse ni una sola vez. El año pasado, me enteré de que mi papá había regresado a la ciudad. Lo vi en el supermercado con una mujer mucho más joven que él. Me miró directamente, luego se dio la vuelta y caminó por otro pasillo. Regresé a casa y me encerré en mi cuarto durante horas. Mi mamá tocó la puerta y me preguntó qué pasaba, pero no pude decirle. No quería herirla dejándole saber que papá había regresado, y no se había molestado en contactar a ninguno de sus hijos. Ahora es cuando las cosas se ponen locas. Ayer, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi papá pidiéndome que nos reuniéramos. Acepté verlo en una cafetería cerca de nuestra casa. Cuando llegué, me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado ausente durante los últimos 5 años. Después de una charla incómoda, fue directo al grano. Dijo que cometió un error al dejarnos y que quería arreglar las cosas. Pensé que quería ser parte de nuestras vidas de nuevo, pero no era eso en absoluto. Me pidió que lo ayudara a recuperar a mamá. De hecho, me pidió que encontrara maneras de crear problemas entre mamá y Kevin. Solo lo miré como si estuviera loco, porque realmente lo estaba si pensaba que iba a hacer eso para él. Le dije que mamá era feliz con Kevin, y que no iba a hacer nada para arruinar eso. Pero su justificación a esto me parece lo más asqueroso de todo. Dijo, mamá debería estar con alguien más exitoso como él, no con un tipo que solo dibuja edificios para ganarse la vida. Llamó a Kevin aburrido y dijo, mamá merecía algo mejor. La verdad es que Kevin hace que mamá sea más feliz de lo que la vi con mi papá. Ella sonríe más, se ríe más. Cocinan juntos y salen en citas, se respetan mutuamente. La diferencia es del día a la noche. Mi papá siguió presionando, diciendo que Kevin probablemente no era tan perfecto como parecía. Sugirió que buscase señales de problemas en su matrimonio y se los reportara a él. Incluso ofreció pagarme si lo ayudaba a separarlos. Me sentí enfermo escuchándolo. Este era mi padre pidiéndome que destruyera la felicidad de mi mamá por sus propios intereses egoístas. Le dije que no y me levanté para irme. Me agarró del brazo y dijo que mamá seguía siendo legalmente su esposa, porque nunca se divorciaron oficialmente. Esto fue una sorpresa para mí. Me solté de su agarre y salí de la cafetería, con la cabeza dando vueltas. ¿Podría ser cierto? ¿Nunca hubo un divorcio oficial? Si es así, ¿por qué mentiría sobre eso? Aún no le he contado a nadie sobre mi encuentro con él. Ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a Kevin. Estoy cargando con este peso solo, y me está aplastando. Actualización 1. Después de leer sus comentarios, decidí hablar primero con mi padrastro, Kevin. Mi mamá estaba trabajando en su turno nocturno en el hospital, así que encontré a Kevin en su oficina en casa trabajando en algunos planos. Le pregunté si podíamos hablar y de inmediato dejó lo que estaba haciendo y me dio su total atención. Así es él. Le mostré los mensajes de texto de mi papá y le conté sobre nuestra reunión. Estaba nervioso por cómo reaccionaría, pero Kevin se mantuvo tranquilo durante todo el tiempo. Me agradeció por acercarme a él y me aseguró que mi papá mentía sobre el divorcio no estando finalizado. Explicó que él y mi mamá no habrían podido casarse legalmente si ella seguía casada con él. Cuando mencioné que papá me ofreció pagarme para sabotear su matrimonio, el rostro de Kevin cambió. No era enojo exactamente, pero vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respiró profundamente y me preguntó cómo me sentía con respecto a la solicitud de mi papá. Le dije que nunca haría nada para herirlos, y la tensión en sus hombros desapareció. Kevin sugirió que esperáramos a que mamá regresara de su turno para discutirlo como familia. Estuve de acuerdo, pero le pedí que no les dijera a mis hermanos todavía. Respetó mi decisión y prometió seguir mi liderazgo sobre cuándo involucrarlos. Cuando mamá llegó a casa por la mañana, Kevin y yo la sentamos en la cocina. Le mostré los textos y le conté todo. Se puso pálida al contarle la conversación con mi papá. Cuando mencioné la parte sobre el divorcio no estando finalizado, se veía como si hubiera visto un fantasma. Mamá salió de la habitación sin decir una palabra y regresó con una carpeta. La puso sobre la mesa y la abrió para revelar los papeles de divorcio, firmados y sellados por el tribunal. El divorcio había sido finalizado hace años, mucho antes de que conociera a Kevin. Papá me había mentido, tal como muchos de ustedes sospechaban en sus comentarios. Mamá reveló que papá también había estado contactándola. Le había estado enviando mensajes durante meses, que ella había estado ignorando. Nos mostró docenas de mensajes de él, empezando con simples preguntas sobre nosotros, y gradualmente convirtiéndose en insistentes, donde finalmente declaraba cómo había cambiado y quería que volviera con él. Mamá explicó que no le había contado a nadie porque no quería molestarnos. Pensó que podría manejarlo ignorándolo, pero ahora se dio cuenta de que eso no estaba funcionando. Papá estaba escalando al tratar de involucrarme en sus maquinaciones. Kevin sugirió pedir una orden de restricción. A mí me pareció una buena idea porque papá no había sido un verdadero padre para mí en años, y proteger a nuestra familia era más importante que mi relación inexistente con él. Acordamos pensar sobre eso y discutir nuestras opciones al día siguiente.
Pero dormir no fue fácil esa noche. Seguía pensando en todo lo que había pasado y todas las mentiras que mi papá me había contado. Decidí confrontarlo una vez más. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto pidiéndole que nos reuniéramos en la misma cafetería. Kevin se preocupó porque fuera solo, así que me llevó hasta allí, pero esperó en el estacionamiento. Le hice prometer que se quedaría en el auto a menos que le enviara un mensaje pidiéndole ayuda. Cuando papá llegó, actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió y me preguntó si había pensado en su oferta. Puse los papeles de divorcio sobre la mesa y vi cómo su rostro cambió. Tartamudeó y trató de explicar que no contaba el divorcio porque fue injusto para él. Lo confronté sobre su mentira y le pregunté por qué intentaba manipularme de esa manera. Admitió que había estado observando nuestra casa, controlando el horario de mamá y siguiéndole el paso a Kevin hasta el trabajo. Sabía cuando mamá trabajaba en turnos nocturnos y cuando la casa estaría vacía, excepto por Kevin y sus hijos. Hablaba de mamá como si fuera su propiedad que le había sido robada. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo obsesionado que estaba. No podía soportar ver a mamá feliz con otra persona y quería controlar todo de vuelta, a ella, a nosotros y la casa. Le dije que sabía sobre los mensajes que había estado enviando a mamá. Me preguntó qué más me había contado ella. Le dije que me lo había contado todo, manteniéndolo vago para ver cómo reaccionaría. Se rió amargamente y dijo que ella no podría haberme contado todo, o yo no estaría sentado frente a él. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, desvió la conversación y regresó a su plan de separar a mamá y Kevin. Sugería que Kevin probablemente no era tan perfecto como parecía, y que debería revisar el teléfono y la computadora de Kevin en busca de evidencia de cómo realmente era. Ya había tenido suficiente de su manipulación. Me levanté y le dije que no quería tener nada que ver con sus planes. Le dije que mamá era más feliz ahora de lo que la vi con él, y que Kevin era el doble de padre que él nunca fue. A mi papá biológico no le gustó eso último que dije y por un momento pensé que podría golpearme. En lugar de eso, me agarró la muñeca y susurró que estaba cometiendo un gran error. Me zafé y salí, enviando un mensaje a Kevin tan pronto como estaba fuera. Él me encontró a mitad de camino por el estacionamiento, y me puso el brazo sobre los hombros mientras caminábamos hacia el auto. Miré atrás una vez y vi a papá observándonos a través de la ventana de la cafetería. De regreso en casa, le conté a mamá y a Kevin todo lo que papá había dicho. Mamá decidió que era hora de involucrar a la policía. El comportamiento de acoso de papá y su agarre en mi muñeca en la cafetería fueron suficientes para convencerla de que era necesaria una orden de restricción. Al día siguiente, mamá y Kevin fueron al tribunal mientras yo me quedaba en casa con mis hermanos. Finalmente, les contamos lo que estaba pasando. Ben quería enfrentarse a papá, pero Sophie lo convenció de que involucrar a las autoridades era más inteligente. Carrie vino de inmediato de la universidad en cuanto se enteró, llegando justo cuando mamá y Kevin regresaron con la orden de restricción temporal. La orden impide que papá se acerque a menos de 100 metros de nuestra casa, el lugar de trabajo de mamá, la oficina de Kevin y nuestras escuelas. También se le prohíbe contactarnos a ninguno de nosotros, incluyendo a mí. Mamá y Kevin están trabajando con un abogado para hacer que la orden sea permanente. Esperaba sentirme conflictuado por cortar todo contacto con mi padre biológico, pero en cambio me siento aliviado. He estado durmiendo mejor sabiendo que se han tomado medidas legales para mantenerlo alejado de nuestra familia. Esta experiencia me ha mostrado lo afortunado que soy por tener a Kevin como padrastro. Nunca hizo que esta situación fuera sobre él ni sus sentimientos. Su única preocupación fue proteger a nuestra familia, incluido yo. A pesar de todo, me preguntó si estaba bien con la orden de restricción y se aseguró de que supiera que mis sentimientos importaban en esta decisión. Aún tengo preguntas sobre por qué papá reapareció de repente en mi vida después de todos estos años, pero esas respuestas tendrán que esperar. Por ahora, me estoy enfocando en la familia que siempre ha estado allí para mí. Actualización 2. La orden de restricción temporal contra mi papá se hizo permanente después de que la violara varias veces en estos 2 meses. Lo atraparon conduciendo cerca de nuestra casa a altas horas de la noche y sentado en su auto afuera del hospital de mamá. La policía le dio varias advertencias, pero él siguió cruzando los límites. Hace aproximadamente un mes, las cosas se pusieron peor. Papá apareció en mi partido de béisbol. Estaba bateando cuando lo vi en las gradas. Verlo allí me desconcentró, y me sacaron. Cuando regresé al banco, le envié un mensaje a Kevin, quien estaba sentado con mamá al otro lado del campo. Kevin notificó de inmediato al guardia de seguridad sobre la violación de la orden de restricción. Cuando el guardia se acercó a papá, él empezó a gritar que tenía derecho a ver a su hijo jugar. El guardia le pidió que se fuera en silencio, pero papá se negó. Tuvieron que escoltarlo afuera mientras él gritaba que Kevin le había robado a su familia. Mis compañeros de equipo me miraban, y el juego se detuvo brevemente. El entrenador me sacó y me preguntó si necesitaba irme, pero decidí quedarme y terminar el partido. Mis padres, y sí, en mi mente, son mamá y Kevin, me llevaron a casa temprano. Todos estábamos alterados por la explosión pública de papá.
Mamá llamó a la policía, y arrestaron a papá por violar la orden de restricción. Pasó la noche en la cárcel antes de pagar la fianza. Una semana después, algo aún más perturbador ocurrió. Le cortaron las llantas al coche de Kevin en nuestra entrada. No pudimos probar que fuera papá, pero ¿quién más atacaría específicamente a Kevin? No es que haya un cortador de llantas serial en nuestro vecindario. Después de ese incidente, instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. A través de todo esto, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿por qué ahora? ¿Por qué papá había reaparecido en mi vida después de 5 años de silencio? La respuesta vino de una fuente inesperada. El hermano de papá, mi tío Tim. Ella aceptó verlo en un restaurante público con Kevin presente. Mi tío Tim siempre había sido decente con nosotros los niños, incluso después del divorcio. Nos enviaba tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad cuando papá no lo hacía. Mi tío Tim reveló que papá había sido despedido de su trabajo hace 6 meses por un comportamiento inapropiado hacia una colega. Había estado viviendo con varios amigos y gastando sus ahorros. Según mi tío, papá había estado bebiendo en exceso y hablando obsesivamente sobre mamá, diciendo que ella había sido la única mujer que realmente lo apoyó y que durante ese periodo tenía la mayor estabilidad. Lo cual era cierto, muchos ascensos y promociones los obtuvo con mamá, a costa de perderse todo en nuestras vidas. El momento coincidía perfectamente con cuando papá comenzó a enviarle mensajes a mamá, y eventualmente, se acercó a mí. No estaba motivado por el amor ni el arrepentimiento, estaba desesperado y buscando una red de seguridad. Eso hizo que su manipulación fuera aún más dolorosa, sabiendo que nos veía como recursos en lugar de personas. Mi tío Tim también compartió algo que explicó la fijación de papá con Kevin. Al parecer, papá había buscado a Kevin en internet y descubrió que su firma de arquitectura estaba teniendo un gran éxito. Kevin había ganado recientemente un contrato importante para diseñar un nuevo centro comunitario en el centro de la ciudad, y había artículos sobre él en revistas de negocios locales. Papá, mientras tanto, estaba luchando por encontrar trabajo debido a las circunstancias de su despido. El hecho de que Kevin tuviera éxito profesionalmente, mientras también era un buen esposo y padre, parecía volver loco a papá. Destruía la narrativa que él había creado, en la que tenía que elegir entre el éxito en la carrera y la participación en la familia. Kevin demostró que se podía tener ambos si se ponía el esfuerzo. No sé si estuvo bien, pero decidí escribirle una carta a papá. No la envié. Esta orden de restricción en particular impedía el contacto en ambas direcciones, pero escribir mis pensamientos me ayudó a procesarlo todo. Escribí sobre cómo su ausencia me había afectado, cómo su comportamiento reciente había asustado a nuestra familia y cómo había encontrado una figura paterna en Kevin, que me mostró lo que debía ser un padre. Me di cuenta de que no necesitaba una respuesta de papá. La persona con la que necesitaba cerrar ese capítulo era conmigo mismo, la parte de mí que había mantenido la esperanza de que algún día papá se convirtiera en el padre que merecía. Escribir la carta me ayudó a soltar esa esperanza y aceptar la realidad de quién es él. La semana pasada, recibimos la noticia de que papá fue acusado de acecho y de múltiples violaciones de la orden de restricción. Enfrenta graves consecuencias, incluida la posible pena de cárcel. Mamá dice que tal vez tengamos que testificar en su audiencia, pero su abogado está tratando de evitar que nosotros, los niños, tengamos que hacerlo. Nuestra familia está lentamente encontrando una nueva normalidad. Las cámaras de seguridad nos dan tranquilidad, aunque hemos tenido que desarrollar nuevas rutinas. Ahora somos más cuidadosos con lo que publicamos en redes sociales y con la información sobre nuestras ubicaciones. Es frustrante tener estas limitaciones, pero nos estamos adaptando. A través de todo esto, mis hermanos han sido increíblemente solidarios. Carrie nos manda mensajes casi a diario desde la universidad. Ben se ha vuelto más protector, y Sophie y James nos han apoyado sin dudarlo. No estamos relacionados por sangre, pero somos una familia en todos los sentidos que importan. Actualización 3. La situación con mi papá se ha resuelto, aunque no de la manera en que todos esperábamos. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar, y eso es para lo que han servido estos 6 meses. La fecha del juicio de papá por las violaciones de la orden de restricción estaba programada para hace 3 meses. 2 días antes de la audiencia, no se presentó a la reunión previa con su abogado. La policía revisó su departamento y lo encontraron vacío. Su auto se había ido, al igual que la mayoría de sus pertenencias. Emitieron una orden de arresto, pero no hubo señales de él. Un mes después de su desaparición, mi tío Tim recibió una postal de papá. Estaba fechada en una ciudad de Arizona, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El mensaje era breve, empezando de nuevo. Dile a los niños que lo siento por todo. Mi tío Tim llevó la postal a nuestra casa y se la mostró a mamá y a Kevin, quienes luego nos la compartieron a mis hermanos y a mí. La policía confirmó que papá había cruzado las fronteras estatales, lo que complicó la capacidad para perseguirlo por las violaciones de la orden de restricción. Mamá y Kevin consultaron con su abogado, quien les sugirió que, dado que papá parecía haberse ido del estado voluntariamente, y ya no representaba una amenaza para nuestra familia, lo mejor sería dejar la situación tal como estaba.
Perseguir la extradición por sus cargos relativamente menores sería costoso y podría solo traerlo de vuelta a nuestras vidas. Después de discutirlo como familia, decidimos seguir el consejo del abogado. Si papá se mantenía alejado y nos dejaba en paz, ese sería el mejor resultado para todos. La orden de restricción sigue en efecto por si alguna vez regresa a nuestro estado. Con la amenaza inmediata fuera de escena, nuestra familia ha podido sanar y seguir adelante. Mamá y Kevin celebraron recientemente su 4º aniversario de bodas con un viaje de fin de semana a la costa. Verlos juntos, relajados y felices, me reafirmó que ellos están hechos el uno para el otro. La carrera de Kevin sigue yendo bien, y mamá fue ascendida a jefa de enfermería en su piso en el hospital. Mi relación con Kevin ha crecido más fuerte a través de esta experiencia. Nunca una sola vez usó la situación para tratar de reemplazar a mi papá o forzar una conexión más profunda conmigo. En su lugar, simplemente estuvo allí, firme, confiable y paciente, lo cual generó ese efecto naturalmente. Su enfoque permitió que nuestra relación se desarrollara de manera natural, sin presiones. El mes pasado le pedí a Kevin si me ayudaría a aprender a conducir. Es algo que siempre imaginé hacer con mi papá cuando era más joven. Kevin no hizo un gran alboroto al respecto, pero pude notar que se sintió honrado de que le pidiera ayuda. Hemos estado practicando en estacionamientos vacíos los fines de semana, y estoy mejorando. Kevin es un maestro paciente, nunca levanta la voz, incluso cuando accidentalmente paso sobre una acera. Mis hermanos también han seguido adelante. Carrie está prosperando en la universidad, y ya tiene una pasantía de verano asegurada. Ben comenzó la universidad comunitaria y trabaja a medio tiempo en un taller local. Sophie fue aceptada en la universidad de sus sueños y comenzará allí en el otoño. James y yo seguimos en la preparatoria, enfrentando las cosas típicas de la adolescencia juntos. A veces me pregunto qué habría pasado si papá no me hubiera pedido que ayudara a romper la relación entre mamá y Kevin. ¿Habría encontrado otra manera de causar problemas? De una manera extraña, su terrible solicitud me obligó a verlo claramente por primera vez. No odio a mi papá, le tengo lástima. Tuvo una familia que lo amaba, y la dejó ir. Luego, cuando nos vio felices sin él, no pudo soportarlo. Ahora está solo en otro estado, empezando de nuevo con nada más que arrepentimientos. Esa es una pena suficiente. En cuanto a mí, he aprendido que la familia no se trata de ADN. Se trata de quien está presente, quien escucha, quien pone el esfuerzo día tras día. Con esa definición, Kevin ha sido más un padre para mí de lo que mi papá biológico jamás fue. La semana pasada encontré un viejo álbum de fotos en el ático. Había fotos de mí cuando era bebé, con papá sosteniéndome. Él sonreía en esas fotos, mirándome con lo que parecía amor. Le mostré el álbum a mamá, y me contó que papá estaba emocionado cuando nací. Por un breve tiempo, realmente intentó involucrarse. En algún momento, perdió de vista lo que importaba. Decidí quedarme con una de las fotos. No para recordarme lo que perdí, sino para recordar que las personas son complicadas. Papá tomó decisiones terribles y nos lastimó profundamente, pero hubo un tiempo en el que le importó. Eso no excusa sus acciones, pero me ayuda a entenderlo un poco mejor. No sé si alguna vez escucharé de papá de nuevo. Una parte de mí espera que realmente esté empezando de nuevo y convirtiéndose en una mejor persona. Otra parte espera que se mantenga lejos de nosotros. Y otra espera que reciba su karma por todo lo que intentó. Es una relación complicada, pero una relación que me gusta mantener alejada. De cualquier manera, he hecho las paces con su ausencia. Esta experiencia me enseñó que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia con la que naciste. Kevin eligió ser mi papá cuando mi papá biológico eligió irse, y yo elegí que él sea mi papá. Estas elecciones marcaron toda la diferencia. Actualización 4. Hace poco tiempo, quizás una semana, descubrí que mi padre está enfrentando cargos en Arizona por una estafa piramidal que creó. Convencía a personas de invertir en un proyecto de desarrollo inmobiliario, y luego pagaba con ese dinero a otros. Él decía que el dinero servía para pagar nuevos proyectos, pero que obtenían rentabilidad gracias a los proyectos anteriores, para obtener beneficios más rápido y no esperar a que se finalicen los proyectos nuevos. Esa era su excusa para pagar dividendos en tan poco tiempo. Pero no había proyectos viejos ni nuevos. Mi padre llevaba a los potenciales inversores a ver propiedades que él no estaba desarrollando. Creo que la profesión de Kevin lo ha afectado más de lo que creía, porque ha buscado una estafa relacionada con la carrera de él. Aunque, por lo que sé, las estafas inmobiliarias son de las más comunes. Ahora enfrenta cargos con penas que van desde algunos pocos meses hasta 20 años. Todo dependerá del impacto de su estafa y la cantidad de personas afectadas. He estado leyendo periódicos de Arizona, pero no hay mucha información más que alguna breve mención. Sin embargo, Kevin ha estado preguntando a un viejo compañero de la universidad que vive allí, y dice que mi padre estafó a más de 50 personas por casi $5 millones. Aún no sabemos cuánto puede significar eso para mi padre en concepto de una pena en la cárcel, porque tampoco sabemos si durante el juicio,
que comenzará dentro de poco, se podrá demostrar todo el alcance de su estafa. Voy a estar siguiendo el caso de cerca ahora que me he enterado, y espero traer noticias sobre su condena una vez que se concrete. Edición, hoy comenzó el juicio, y se espera que dure un poco más de un mes. Actualización 5. Esta mañana fue la sentencia de mi padre, y ha recibido 4 años y 8 meses de prisión, más el embargo de todos sus bienes para devolver parte del dinero a las personas estafadas. No puede optar por libertad antes de tiempo, a menos que encuentre dentro de la cárcel la forma de devolver todo el dinero. Lo cual es imposible. Así que ese es mi padre biológico, pagando por años de hacer las cosas mal, con su familia, con su trabajo anterior y ahora con la estafa, que es lo que finalmente le dio lo que se merecía. Y en cuanto a mi verdadera familia, todos estamos bien. Yo en la universidad hace un año, algunos de mis hermanos terminaron o están terminando, James por comenzar la suya y nuestros padres más felices que nunca.